llegar hasta este lugar, hoy vamos a continuar con la tercera parte del sexto capítulo del libro Más que un carpintero. Vamos a continuar hablando de la segunda prueba de la historicidad que nos plantea Chancey Sanders. Se trata de la prueba de la evidencia interna, así que sigan que hoy tenemos mucho que aprender. La prueba bibliográfica, que es el primer principio básico de la historiografía, lo único que determina es que el texto que tenemos ahora es el mismo que se escribió en el principio. Pero no basta con verificar que el registro original oficial sea creíble, sino hasta qué punto lo es. Y esa es justamente la tarea de la prueba de la evidencia interna, hacer como una crítica interna. El apologista John Montgomery nos recuerda que en la erudición histórica y literaria se debe seguir la sentencia de Aristóteles, que el beneficio de la duda se le debe dar al documento en sí, no que el crítico se la atribuya a sí mismo. Así que como con cualquier otro documento literario e histórico, se debe analizar muy bien. Pero mientras se realiza este análisis no se debe tener aquí, no se debe dar por sentado que hay un error, que hay un fraude, porque si no, no se va a poder analizar de una forma objetiva. El profesor de historia de la Universidad de Chicago, Louis Gottschall, dice que la capacidad del escritor o de los testigos para decir la verdad es supremamente útil para que los historiadores puedan determinar su credibilidad, y dice que dicha capacidad está estrechamente relacionada con la cercanía del testigo al lugar y al tiempo en el que sucedieron los hechos. Y justamente las narraciones del Nuevo Testamento que narran la vida y las enseñanzas de Jesús fueron escritas por hombres que fueron testigos presenciales o que tuvieron proximidad a esos testigos presenciales. Por ejemplo, Lucas. Voy a leerles literalmente lo que escribió Lucas en el capítulo 1 del versículo 1 al 4. Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente, para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaré. Los eruditos reconocen la veracidad histórica de Lucas. Incluso tanto los eruditos conservadores como los eruditos liberales llegaron al consenso de que Lucas es muy preciso como historiador. Pero cuidado, porque Lucas no es el único interesado por la exactitud de la información, no señor. Consideremos estos otros relatos. En 2 de Pedro 1:16 dice: cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza, que vimos con nuestros propios ojos. En la primera carta de Juan 1:3 dice: les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En el Evangelio de Juan capítulo 19 versículo 35 dice: el que lo vio ha dado testimonio de ello, y su testimonio es verídico. Él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. En el libro de Hechos capítulo 1 versículo 3 dice: después de padecer la muerte se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Y en el mismo libro de Hechos, en el capítulo 4 versículo 20 dice: nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Una vez examinado el testimonio de solo estos 6 testigos presenciales, es decir, Mateo, Juan, Pedro, Pablo, Jacobo y Judas, el profesor de apologética Lynn Garner concluye que en comparación con la evidencia de otras obras literarias, tenemos fuentes mucho mejores para nuestro conocimiento de Jesús de Nazaret. Es que la cercanía de estos escritores a los hechos que se registraron ofrece una muy eficaz certificación de los testigos presenciales, porque sus recuerdos son vívidos todavía al momento de escribir. Sin embargo, el escritor tiene que lidiar con los testigos oculares, que aunque son competentes para contar toda la verdad, brindan falsas narraciones a propósito o de manera inconsciente. Las narraciones de Cristo del Nuevo Testamento circularon durante la vida de sus contemporáneos, y sin duda esas personas contemporáneas podrían haber negado o confirmado la exactitud de las narraciones de la vida de Jesús. Al abogar por el Evangelio, por las buenas nuevas, los apóstoles apelaron, aunque se enfrentaron a sus más severos opositores, al conocimiento común de Jesús.
Sí, ellos no solo dijeron, ay, nosotros vimos esto, ay, nosotros escuchamos qué tal cosa. Estos hombres geniales revertieron la situación de una manera drástica y en la cara de sus críticos adversarios, diciendo, ustedes también saben acerca de estas cosas, ustedes las vieron, incluso dijeron, ustedes mismos las conocen. Escuchen semejantes desafíos que hacen los apóstoles en los siguientes pasajes. En Hechos capítulo 2, versículo 22 dice, escuchen pues, israelitas, lo que voy a decir. Como ustedes saben muy bien, Jesús de Nazaret fue un hombre a quien Dios aprobó ante ustedes, haciendo por medio de él grandes maravillas, milagros y señales. Y más adelante, en Hechos capítulo 26, versículo 24 al 26, dice, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Sería mejor que uno fuera cuidadoso si le dice a su oponente, tú también lo sabes. Porque si el oponente no sabe y desconoce cuál sería el conocimiento común, o si el oponente no está de acuerdo con los detalles, tendríamos que tragarnos el desafío. F. Bruce dice que los discípulos no podían permitirse el riesgo de inexactitudes. Al contrario, uno de los puntos fuertes de la predicación apostólica es la confiada apelación de los oyentes. No solo dijeron, nosotros fuimos testigos de estos acontecimientos, sino que podían decir tranquilamente, como ustedes saben. O sea, a los apóstoles los estaban acusando por decir blasfemia. Y si ellos estuviesen conscientes de que decían blasfemias, no le dirían a sus opositores más severos, ¿cierto, hermano? ¿Cierto que así fue? O sea, los apóstoles no eran bobitos. Ellos sabían que si existía la tendencia a apartarse de los hechos de cualquier documento, la presencia de testigos hostiles no hubiese sido para nada beneficiosa, sino por el contrario, les hubiese traído peores consecuencias. Lawrence McGilly comenta el valor de los testigos hostiles con relación al registro de los hechos, porque aún estaban vivos los testigos presenciales de los hechos en cuestión, es decir, de la vida de Jesús. Estaban vivos cuando se formó la tradición que hoy conocemos. Y entre esos testigos presenciales estaban los enemigos acérrimos de ese nuevo movimiento religioso. Sin embargo, la tradición judía exigía narrar una serie de bien conocidas obras y doctrinas enseñadas en público en un momento en el que podían y serían impugnados los falsos testimonios. Por eso el renombrado historiador David Heike Fisher, profesor de historia de la Universidad de Brandeis, explica que el testimonio de los apóstoles como testigos presenciales es la mejor de las pruebas relevantes. Por su parte, Robert Grant, el erudito del Nuevo Testamento de la Universidad de Chicago, concluyó que en el momento en que se escribieron los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, habían testigos presenciales y este testimonio de los evangelistas no se desdeñaba por completo. Lo único que puede significar esto es que los evangelios deben considerarse en gran medida como testigos fiables de la vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. El historiador Will Durant, que se pasó la vida analizando documentos de la antigüedad, escribió que a pesar de los prejuicios y de los falsos conceptos teológicos que pudieran tener los evangelistas, estos registraron muchos incidentes que cualquier inventor hubiera ocultado, como la competencia de los apóstoles por los lugares altos en el reino, la huida de los apóstoles después del arresto de Jesús, la negación de Pedro, el hecho de que Cristo no hiciera milagros en Galilea, las referencias de algunos oyentes de la posible locura, las primeras dudas en cuanto a su misión, sus confesiones de ignorancia respecto al futuro, sus momentos de amargura, el grito desesperado de Jesús en la cruz. Nadie que lea estas escenas puede dudar de la realidad del personaje que está detrás de ellas. Que unos pocos y sencillos hombres hayan podido inventar una personalidad tan arrasadora, tan poderosa y atractiva, tan ética, tan sublime, tan inspiradora, llena de una visión de hermandad humana, sería un milagro mucho más increíble que cualquiera de los registrados en alguno de los evangelios. Después de 2 siglos de crítica textual, las descripciones de la vida, las enseñanzas y el carácter de Cristo siguen siendo claras de modo razonable y constituyen la característica más fascinante de la historia del hombre occidental. Bueno, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana para ver juntos el tercer y último principio de la historiografía, la prueba
de evidencia externa. Que Dios te bendiga y que estés muy bien. ¡Chao!